En este nuevo capítulo de la génesis de los depósitos minerales empezaremos hablando de los elementos metálicos y los factores que condicionan su distribución en el planeta Tierra. Seguido se comentarán los principales procesos específicos que causan las mineralizaciones metálicas en la corteza terrestre, finalizando por mencionar las técnicas más comunes empleadas para el estudio de la formación de los yacimientos. La formación de los elementos metálicos, como del resto, se desencadena a raíz del Big Bang. En primera instancia se formaron los elementos ligeros, hidrógeno y helio. A partir de aquí, por distintos procesos de nucleosíntesis, se fueron formando el resto de los elementos, cada vez con mayores masas atómicas, hasta alcanzar las proporciones actuales. Estas proporciones, salvo anomalías como las del litio, berilio y boro, se caracterizan por una disminución exponencial de los elementos a medida que aumenta su número atómico, presentando además valores mayores los elementos con número atómico par que sus vecinos. Junto con la expansión del universo, estos elementos que se iban creando se fueron acumulando en forma de gases y polvo cósmico, a partir de los cuales, por procesos de condensación y agregación de la materia, se fueron constituyendo los distintos cuerpos celestes. Durante la formación del sistema solar se dio una separación de los elementos debido a la rotación de la nebulosa a partir de la cual se originó, donde el hidrógeno y el helio se concentraron en los planetas exteriores y en el Sol. La prototierra, formada originalmente, era una masa de material caliente con una distribución bastante homogénea de sus componentes químicos. Estos componentes se fueron reorganizando en función de distintos factores hasta alcanzar la distribución actual. La primera reorganización de los elementos químicos en la Tierra tuvo lugar en función de la densidad de estos. Los elementos más pesados tendieron a acumularse en las partes internas de la Tierra, mientras que los más livianos lo hicieron en las externas. Además, existen otros factores que han condicionado la localización en la cual se concentran estos elementos químicos respecto a las distintas partes de la Tierra. Estos son la movilidad, la compatibilidad y la afinidad química de los elementos. La movilidad de un elemento hace referencia a la facilidad con la cual éste puede ser puesto en solución, es decir, pasar de estar presente en la estructura de un mineral a estar en disolución. Esta característica no solo depende del elemento, sino también del mineral en el que se encuentre dicho elemento. Por ejemplo, en el caso del sodio, en condiciones atmosféricas este elemento tiene mucha más facilidad de pasar a disolución cuando está presente en un mineral como la halita, con una solubilidad alta, que cuando se encuentra en la albita, que presenta una baja solubilidad, y esto se debe a la estructura cristalina y a los tipos de enlace del mineral. Además, la movilidad de un elemento está fuertemente controlada por factores químicos como las condiciones redox y el pH del fluido, que condicionan de manera notable la solubilidad de los minerales. En ambientes exógenos, en función de la facilidad con la que se disuelven parcial o totalmente, los minerales se clasifican en 5 grupos. Los minerales que resisten los fenómenos de meteorización o alteración, sin que prácticamente exista movilización de los elementos, se denominan resistatos. Los elementos en estos minerales tendrán poca movilidad. Los hidrolisatos son minerales que se forman por hidrólisis de los aluminosilicatos, y en el proceso, aluminio, silicio y potasio pasan a la disolución, por lo que estos elementos serían móviles dadas las condiciones. Mediante el proceso de oxidación de minerales ferromagnesianos se forman los oxidatos, pasando a disolución algunos elementos como el silicio, el hierro, etc., siendo por tanto elementos móviles en estas circunstancias. Los carbonatos y evaporatos son minerales muy solubles, sobre todo estos últimos, pasando a formar parte de la disolución con gran facilidad, por lo que los elementos contenidos en estos minerales son bastante móviles. La compatibilidad de un elemento químico está relacionada con los procesos de fusión y cristalización de los minerales a altas temperaturas, haciendo referencia a la tendencia del elemento a permanecer en el fundido o bien en la estructura del cristal. Un elemento compatible tiende a entrar en la estructura de los primeros cristales en formarse en las etapas tempranas de cristalización y a salir de estos en las etapas finales cuando se da la fusión del mineral. Por el contrario, un elemento incompatible es de los últimos en pasar a formar parte de las estructuras minerales y de los primeros en salir cuando ocurre la fusión de la roca.
La compatibilidad de un elemento viene determinada por su valencia y por su radio iónico. Los elementos tienen más dificultad para entrar en las estructuras cristalinas cuando tienen un tamaño grande y una carga elevada. De esta forma, los elementos incompatibles presentan un radio iónico grande o bien mucha carga, mientras que los elementos compatibles tienen un radio iónico más pequeño y poca carga. En el interior de la Tierra, cuanto mayor es la profundidad a la que nos encontramos, la presión también se incrementa. Esto causa que las estructuras cristalinas sean cada vez más compactas. En estos minerales con estructuras densas entrarán preferentemente elementos de radio pequeño y con poca carga, ya que estos generan menor repulsión. Por tanto, los elementos compatibles se tienden a concentrar en el manto, mientras que los elementos incompatibles lo hacen en la corteza. La afinidad química corresponde a la tendencia de un elemento químico para unirse preferentemente con determinados elementos. Esto implica que existen elementos que tienden a unirse entre sí, mientras que otros no lo hacen. Según esta condición, existen elementos atmófilos, los cuales tienden a combinarse formando gases y por lo tanto se concentran principalmente en la atmósfera, como el hidrógeno y el nitrógeno entre otros. Los elementos litófilos se encuentran en la litosfera, formando grupos de minerales como los silicatos, los óxidos, los carbonatos, etc. Entre ellos están los más altamente incompatibles. Los elementos siderófilos presentan afinidad por el hierro y son elementos muy compatibles, por lo que se concentran sobre todo en el manto y en el núcleo. Los calcófilos, por su parte, tienen gran afinidad por el azufre. Debido a que este elemento es un volátil, hace que muchos elementos que son compatibles se fijen a él, haciendo que permanezcan más tiempo en la fase fluida y permitiendo así que se concentren en la corteza en cantidades mayores a las que corresponden dada su compatibilidad. De esta forma, debido por un lado a las diferentes cantidades de elementos químicos originadas en la formación y evolución del universo, así como a la distribución de estos en la génesis de los cuerpos celestes, y por otro lado, durante la formación y evolución de la Tierra, debido a la diferenciación por gravedad en las etapas iniciales y a los factores químicos condicionantes mencionados, movilidad, compatibilidad y afinidad, la corteza terrestre está compuesta en un 98,5% por tan solo 8 elementos químicos. El 1,5% restante corresponden al resto de los elementos de la tabla periódica, por lo que la mayoría de los elementos de alto interés para el hombre presentan concentraciones traza, por debajo de las 100 partes por millón. Finalmente, los metales de interés en la corteza van a estar asociados a un mineral de mena. La mayoría de ellos aparecen en forma de elementos nativos, sulfuros u óxidos e hidróxidos. En menor medida, las menas de algunos elementos de interés van a corresponder a carbonatos, silicatos, fosfatos y al resto de grupos minerales. Como ya se ha mencionado en otros vídeos, cualquier proceso geológico que ocurra en la corteza puede concentrar elementos de interés, generando a la larga yacimientos explotables. Nos vamos a centrar en esta parte en los procesos metalogenéticos de concentración mineral, es decir, aquellos procesos que dan lugar a la formación de yacimientos metalíferos. La clasificación que veremos está basada en la de Lindgren, por lo que se asocia al ambiente de formación y a las condiciones de presión y temperatura en las que ocurre la mineralización. Dentro de los ambientes magmáticos existen distintos procesos que pueden formar acumulaciones de los elementos metálicos. En principio, metales compatibles como el cobre, el molibdeno, el oro y la plata, entre otros, son incorporados como trazas en minerales formadores de roca. De esta forma no se alcanzan concentraciones de interés de estos elementos. Los eventos que van a dar lugar a la mineralización en la fase ortomagmática comúnmente están relacionados con la diferenciación del magma. Por ejemplo, la cristalización fraccionada. En el interior de las cámaras magmáticas de composiciones máficas y ultramáficas, los cristales que se forman en las primeras etapas de cristalización pueden precipitar al fondo de la cámara debido a su mayor densidad respecto a la del magma, acumulándose en el fondo de esta y causando a su vez un cambio en la composición del magma a partir del cual cristalizan. Este proceso se repite dando lugar a cuerpos bandeados de minerales que reciben el nombre de cumulados magmáticos.
Estos eventos tienen lugar a altas temperaturas, generalmente por encima de los 900 grados centígrados, y a muy altas presiones. El origen mantélico profundo de estos magmas de tipo alcalino conlleva que estén relativamente enriquecidos en elementos compatibles. Es por esto que son la fuente más importante de elementos como el cromo, el vanadio y los elementos del grupo del platino. Los procesos de diferenciación ígnea por separación de magmas, mezcla de estos o asimilación magmática también pueden llevar a la formación de depósitos en ambientes magmáticos. Un proceso importante que genera mineralización es la exsolución de magmas, es decir, la separación de dos magmas a partir de uno original. Uno de los magmas, el menos abundante, es rico en azufre. La capacidad de este elemento para unirse a los elementos calcófilos va a hacer que estos se acumulen en el fluido y finalmente cristalicen formando abundantes masas de sulfuros. Generalmente ocurren a temperaturas por encima de los 600 grados centígrados y presiones muy altas. Tras las últimas etapas de cristalización de un magma con abundante agua y volátiles que ha sufrido una cristalización fraccionada, pueden aparecer diversos tipos de fluidos en su evolución. En primera instancia, los fluidos pegmatíticos, con una gran capacidad de concentración de elementos incompatibles. Estos fluidos aún son magmas silicatados, pero con un alto porcentaje de agua disuelta. Los fluidos neumatolíticos son fluidos acuosos en estado supercrítico. Igualmente son ricos en elementos incompatibles. Las temperaturas de estos procesos, pegmatítico y neumatolítico, están entre los 400 y 600 grados centígrados y las presiones generalmente son muy altas, variando en función de la profundidad. Cristalizan o precipitan su carga en el entorno próximo al intrusivo e incluso afectando a este, muy comúnmente a favor de fracturas que se generan durante el propio proceso. A temperaturas más bajas, a partir de fluidos derivados del magma, tenemos los procesos hidrotermales, que implican la presencia de agua a altas temperaturas. Las distintas fases hidrotermales se definen en función de sus rangos de temperatura, y cada una tiene normalmente su paragénesis de minerales característica. El catatermalismo corresponde a los procesos hidrotermales de mayor temperatura, ya que son soluciones acuosas desmezcladas del fundido ubicadas en la proximidad del intrusivo, lo que hace que sean ricas en volátiles y elementos incompatibles. Estos fluidos se movilizan a favor de fracturas o de otras estructuras en la roca, o bien se quedan atrapadas en la zona de cúpula del intrusivo. Su temperatura está entre 300 y 400 grados centígrados y las presiones son muy altas. Los fluidos mesotermales son fluidos hidrotermales de temperatura intermedia. En relación al foco de calor del intrusivo, las aguas circundantes en la proximidad del mismo se calientan y se mezclan con las propias aguas de origen ígneo. El rango de temperatura es de 200 a 300 grados centígrados aproximadamente y las presiones son altas. La evolución del sistema hidrotermal por mezcla de aguas va generando distintas etapas de mineralización y alteración de la roca de caja. Además, los minerales formados en las primeras etapas pueden verse alterados en etapas posteriores por fluidos cada vez de menor temperatura. Los fluidos epitermales son de más baja temperatura debido a que se han alejado del cuerpo intrusivo del que proceden. Su mezcla con aguas superficiales es común. Las mineralizaciones y alteraciones que forman son distintas a las de los tipos previos de fluidos, ya que su composición química ha evolucionado con la migración del fluido. Su rango de temperatura está entre 100 y 200 grados centígrados y las presiones son moderadas al estar más cerca de la superficie. Incluso pueden aparecer fluidos mineralizadores de más baja temperatura y presión, en general mucho más alejados de la fuente de calor, denominados teletermales. Los eventos hidrotermales, además de la precipitación directa de minerales a partir de los elementos que llevan en disolución, generan procesos metasomáticos que pueden ser de alteración y también mineralizadores, en ambos casos por intercambio iónico entre el fluido y los minerales de la roca de caja. En algunos casos la mineralización se da exclusivamente por el proceso de metasomatismo, como es el caso de los yacimientos tipo skarn, donde el intrusivo afecta a rocas carbonatadas y los fluidos hidrotermales exsueltos del magma alteran y mineralizan la roca encajante. Existen otros tipos de fluidos hidrotermales que no tienen origen magmático y que se generan por el calentamiento de las aguas que circulan por la roca. Estas aguas pueden ser de diversos orígenes, como marino,
connato, meteórico y metamórfico. El calentamiento de las mismas puede deberse a su cercanía a un cuerpo caliente intrusivo o al propio gradiente geotérmico de la Tierra cuando aparecen a gran profundidad. Por ejemplo, los fluidos hidrotermales asociados a actividad volcánica submarina, como en zonas de dorsal o arcos de isla, se originan fluidos calientes a partir de las aguas marinas que circulan a través de las fracturas en el entorno del foco de calor. Una vez calientes y cargadas de elementos, exhalan nuevamente al fondo marino, precipitando su carga mineral en el entorno de las zonas de exhalación, junto con la sedimentación propia marina del sector. Los procesos metalogenéticos de concentración mineral en ambiente sedimentario detrítico son procesos en los que el factor fundamental que condiciona el acopio mineral es la gravedad, dándose la acumulación por densidades de los minerales. Estos ocurren en condiciones de baja temperatura y presión. Un ejemplo importante de estos yacimientos son los placeres de oro. En ambiente sedimentario también son importantes los procesos de precipitación química, como los evaporíticos en los salares, principal fuente de litio, o la formación de hierro bandeado en las plataformas someras. Las temperaturas y presiones en estos eventos igualmente son bajas. Los procesos de meteorización que dan lugar a la concentración de metales ocurren en condiciones superficiales, por lo que tanto la presión como la temperatura son bajas. Ocurren comúnmente por fenómenos de lixiviación, en los cuales hay un lavado en la roca de determinados elementos químicos en función de su movilidad, que a la larga resultará en un enriquecimiento en algunos componentes. Las concentraciones minerales más importantes formadas a través de estos procesos son la acumulación residual, como es el caso de las bauxitas, y el enriquecimiento supérgeno, que tiene lugar en sectores donde ya existe un yacimiento primario. Existen numerosas técnicas que aportan información acerca de los distintos procesos que dan origen a un depósito mineral metálico. Entre otras, los estudios texturales y composicionales, que permiten obtener información acerca de la evolución que tiene lugar en los procesos de mineralización. Los estudios texturales se llevan a cabo a través de técnicas de microscopía, ya sea con el microscopio óptico petrográfico o mediante microscopio electrónico de barrido, que a su vez permite obtener resultados composicionales puntuales en las muestras. El examen de las inclusiones fluidas presentes en los minerales y la evolución de las fases existentes en estos es de gran interés para el estudio de la génesis de los yacimientos, permitiendo la realización de análisis de geobarometría y geotermometría, es decir, la estimación de la presión y temperatura a la que se formó el mineral que hospeda la inclusión. El empleo de isótopos estables también es útil para determinar estos parámetros de temperatura y de presión de formación. Otros estudios isotópicos sirven para determinar el origen de los fluidos, como la relación isotópica del oxígeno, del hidrógeno y del carbono. El origen de los ligandos presentes en los fluidos se puede determinar mediante la relación isotópica del azufre y del carbono. Por su parte, el origen de los metales que conforman la mineralización a partir de estudios de su relación isotópica. La cronología de la formación del depósito se puede determinar a partir de las relaciones de uranio-plomo, potasio-argón, renio-osmio y rubidio-estroncio. En el siguiente vídeo se entrará más en detalle en las características de los fluidos mineralizadores, sus orígenes, condicionantes de su capacidad de movilización y otras particularidades de estos.